empezar el curso de hoy y ahorita le voy a encender la cámara. Para empezar, por favor, ayúdenme abriendo el reglamento al Código Orgánico de Ambiente que se descargaron ayer, por favor. A ver, espérenme un ratito. Ya, ahora sí ya. Bueno, muy buenas noches con todos. Vamos a empezar la presentación del día de hoy. Entonces, primero, por favor, necesito que todos abran el reglamento ALCOA que se descargaron el día de ayer. Estaba en el aula virtual. Déjenme ver si es que puedo compartirles en el chat. También. Ya. A ver, déjenme ver si es que puedo compartirles en el chat el reglamento ALCOA. También para que tengan a la mano. Ya. Bueno, ahí les envié también el reglamento ALCOA, porque vamos a trabajar ahorita con las definiciones de no conformidades mayores y no conformidades menores. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan que el día de ayer estábamos viendo este capítulo de identificación de hallazgos, que es como... Y aprovechaba todo que se vaya a la verga, tío. Está desactivado un micrófono. Una sola por vez, favor, ratito, Gaby, ya estoy viendo. de Michael Refri. Sí. O sea, maletos compañeros, tratemos de mantener el micrófono apagado, ¿sí? Listo, Gaby. Sigue nomás. Ya, gracias, Jairo. Bueno, entonces nosotros estábamos viendo cómo definir hallazgos en una auditoría o en el capítulo de identificación de hallazgos de nuestro estudio de impacto ambiental. Entonces, ahora vamos a ver cómo calificar. Cuándo son no conformidades menores y cuándo son no conformidades mayores. Ahora nosotros tenemos esa definición en el instrumento que se llama Reglamento ALCOA. Ese salió el año pasado, en el 2019, a mediados del año. Entonces, si es que ustedes están sacando un estudio ahorita, un estudio de impacto ambiental, les toca verificar lo que está en el Reglamento ALCOA, que es el que está vigente. Entonces, ahorita les voy a compartir. Por favor, Jairo, permíteme compartir la pantalla. Quiero hablar contigo Ya. con calma. ¿Qué quieres torta? Sí, pues sí. Listo, Gaby. Espérame para ver. Gracias. Ya. Bueno, entonces si ustedes abren el reglamento ALCOA y ponen control F y mandan a buscar no conformidades o hallazgos, les va a llevar a este artículo 498, 99 y el 500 y el 501 es en los que nos vamos a basar para calificar no conformidades menores y no conformidades mayores. Entonces, en lugar de yo estarles diciendo, no, leyéndoles la normativa o poniéndoles las diapositivas donde están estas no conformidades menores y mayores, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de unos 10 minutos en el que ustedes van a identificar o se van a inventar de los proyectos que ustedes han ido escogiendo y los que vimos los factores ambientales y también hicieron la matriz de impactos, van a identificar 2 no conformidades menores y 2 no conformidades mayores. Entonces puede ser, digamos, aquí dice incumplimiento a los límites permisibles, a los criterios de calidad por parámetro.
Entonces podría ser, estábamos viendo en una construcción de unos edificios, dijeron el ejemplo ayer. Entonces en mi construcción, yo me voy a imaginar que hay un campamento y este campamento genera descargas líquidas. Entonces, si es que yo determino que el campamento incumplió con los límites permisibles de descargas líquidas, entonces esa ya es mi primer ejemplo de no conformidad menor. ¿Ya? Entonces ustedes van a escribir igual en un documento en Word, dos no conformidades menores y dos no conformidades mayores. Pero la idea es que se lean estos dos artículos completos. Entonces ahí ustedes pueden ver cuándo es una no conformidad menor y cuándo es una no conformidad mayor. Entonces, para eso vamos a tener unos 13 minutos. Vamos a hacer esta actividad hasta las 8:30 y después igual yo les voy a preguntar al azar para que digan cuáles son las no conformidades que ustedes identificaron. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta actividad que vamos a hacer ahorita? ¿No? Bueno, si está claro, entonces eso lo vamos a hacer hasta las 8:30. De ahí regresamos. Igual si tienen alguna duda con la calificación de alguna no conformidad, yo voy a estar aquí. Pueden hacerla en el chat como el día de ayer y yo les respondo, o si no, desactivan su micrófono, no hay problema. Ya, entonces 8:30 nos vemos nuevamente. Gaby, porfa, si les puedes explicar a los compañeros que están ingresando cuál es la actividad que les para los demás. Ya, verán, para las personas que recién ingresaron, lo que estamos haciendo ahorita es determinando dos no conformidades mayores y dos no conformidades menores. Esto ustedes lo van a encontrar en el reglamento ALCOA, en el artículo 500 y en el 501. Entonces, las no conformidades tienen que hacerlas de acuerdo al proyecto que ustedes escogieron. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una no conformidad menor. Podría ser, dice, a ver, incumplimiento de las medidas incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios ambientales, plan de manejo ambiental u otras requeridas por la autoridad ambiental competente. Más bien dicho, esta no aplicaría, ya escogí ahorita un mal ejemplo porque es la primera vez que van a hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces vamos a ver cuál podría ser. Ya, dice uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos o restringidos de acuerdo a la norma técnica correspondiente. Entonces yo me voy a imaginar que yo escogí el proyecto
he venido trabajando desde que empezamos el curso con un proyecto hidroeléctrico. Entonces, este proyecto hidroeléctrico tiene aceites dieléctricos con PCBs y está prohibido manejar ahora aceites dieléctricos con PCBs. Entonces, eso va a ser una no conformidad menor. ¿Ya? Así ustedes tienen que hacer 2 ejemplos de no conformidades menores y 2 ejemplos de no conformidades mayores. Eso. Ya, y vamos a hacerlo hasta las 8:30. Vamos a hacer esta actividad. Ya. Ya no hay de qué. Igual voy a estar aquí, entonces si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Hola, buenas noches, tengo una consulta. Sí, dígame. Por ejemplo, dice como no conformidad menor la gestión, la gestión de residuos o desechos o sustancias químicas en cualquiera de sus fases sin la autorización correspondiente o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable. O sea que, por ejemplo, si yo soy un proyecto X y yo gestiono mis desechos sin tener el registro generador, o sea, no puedo gestionar mis desechos sin tener el registro generador y si lo hago estoy incumpliendo. Ajá, si es que usted lo hace y se saca el estudio de impacto ambiental, va a tener una no conformidad menor. Oye, o sea, Entonces esa es la calificación que se le va a dar. ¿Perdón? Por ejemplo, y es verdad que si por ejemplo, un gestor autorizado antes de recoger los desechos peligrosos a cualquier actividad, tiene que solicitar antes el registro, si no, no le puede gestionar, ¿verdad? Ajá, igual está como, o sea, no hay cómo gestionar sin tener la licencia ambiental. Entonces también ahí hay incumplimiento tanto del gestor como de quien le entrega los residuos a una persona que no tiene licencia. Claro. Yo le hago la pregunta porque cuando uno hace una licencia a través del suya, hay un apartado que dice si uno genera desechos peligrosos y aparte si gestiona los desechos. Entonces, si nosotros decimos que sí generamos y que sí gestionamos,
sin tener sin tener registro generador todavía, estaríamos con una no conformidad menor. Sí, sí sería una no conformidad menor si es que es un proyecto ex post y ha venido haciendo eso por varios años, va a ser una no conformidad menor. No siempre es sancionada, son sancionadas las no conformidades menores. Eso ya depende bastante de la institución que esté revisando. Por ejemplo, si es que es aquí en Quito, ahí sí suelen crear así estos actos administrativos cuando hay incumplimientos graves, cuando hay no conformidades mayores, pero hay veces que en las direcciones provinciales no son tan estrictos. Entonces, o sea, hay incumplimiento, hay no conformidad, pero dependerá de la institución que a la que ustedes estén entregando el estudio, si es que hay multa o no por la infracción que están cometiendo. Vamos a ver si en algún otro cofre ya... Gracias. Vaya, más pantaloncitos. En todos lados tiene pantalones. Aló, Gaby. Sí, Hola Gaby, ¿cómo estás? hola, Eh, ¿cómo estás? una consulta. En cuanto a lo que son no conformidades menores y mayores, supongamos en un proceso de auditoría, en el caso de que estés solicitando una auditoría de conjunción, obviamente vas a presentar, no sé, 2 o 3 periodos de auditorías. Y en un periodo de auditoría de años ya anteriores existe bastante documentación que no se ha guardado ya, medios de verificación. Entonces de ahí irían como no conformidad menor y después en el otro proceso tal vez ya alguna documentación ya tienen, entonces bueno, iría como cumplimiento, pero ya no habría un plan de acción porque es un periodo ya pasado. ¿O O cómo sea, se dice? tocaría hacer evaluaciones de cuál es la ¿Cómo? no conformidad. Si es que es una no, les tocaría hacer evaluación de la no conformidad. Entonces, por ejemplo, o sea, es que no todas las no conformidades son iguales. Entonces,
o sea, tendrían que hacer una evaluación. Va a haber cosas que la empresa sí puede cumplir, porque todavía, o sea, algo que, por ejemplo, ustedes verificaron en campo, digamos, no tiene señalética, Ujú. entonces es algo que cumplir y ustedes pueden proponer un plan de acción. Pero en cambio puede haber alguna no conformidad que sea, no se hizo un monitoreo en tal año, entonces ya no se Ujú. puede volver atrás que hagan el monitoreo. Entonces, depende de la actividad. Y sí, también hay veces que nos va a tocar poner en el plan de acción no aplica, no aplica porque el periodo ya pasó. Entonces nos Ujú. toca hacer una evaluación de cada actividad. O sea, ahorita para el ejercicio, lo que yo les pedí por favor es que hagan de un estudio. O sea, porque igual las auditorías son como completamente diferentes. Por ejemplo, ahí para auditorías nos tocaría ver el periodo porque ni siquiera de las auditorías anteriores, ni siquiera, o Ujú. sea, aplicaría esto, sino el acuerdo ministerial 061, porque por lo O sea, general las tendríamos, ahí auditorías son, aplicaríamos la normativa vigente en ese periodo. sí, pero igual como, o sea, hay muchas cosas de las auditorías que sí sería bueno como, eh, o sea, es un curso diferente, digamos. Por eso es que Ujú. ahorita estamos dados a estudios de impacto ambiental, igual para que para los ejemplos que usted escoja más, o sea, no se base en auditorías, porque ahí también tal vez podemos confundirnos un poco, porque, Mm. o sea, como que el ejercicio más es de impacto, pero igual, o sea, las preguntas igual, sí se las puede hacer de cualquier tema, no hay Ujú. problema. Ya. Listo, gracias, Gaby. Ya. Gracias. Perdón, Gaby, yo me conecté un poco más tarde por un tema de conexión. ¿Me puedes explicar, por favor, qué están haciendo? Ah, ya, pero bueno, igual ya se nos acaba el tiempo para hacer esto. Pero, o sea, ahorita lo que estamos haciendo es tomando dos ejemplos de no conformidades menores y dos ejemplos de no conformidades mayores aplicadas al proyecto que ustedes han estado escogiendo. Y eso está en el artículo 500 y 501 del reglamento Alcoa que se descargaron ayer. Pero eso lo íbamos a hacer o lo estamos haciendo solo hasta las 8:30. Entonces, tal vez ya no alcance a hacerlo. Pero igual tendría que Pero bueno, mandarle para más que tarde o cómo haríamos ahí. o sea, todas estas tareas pueden enviarlas hasta el día de mañana. Ya, ok. Bueno, vamos a empezar entonces con
con las no conformidades. Quisiera saber si hay algún voluntario que tenga alguna duda con sus no conformidades para hablar ahorita, o si no, igual que ayer, vemos al azar. Ya, a ver, vamos a ver entonces al azar. Vamos por favor con Alexandra Lanche. Ayúdenos compartiendo cuál fue una de sus no conformidades menores. Buenas noches, Gaby. Lo siento, no llegué a tiempo, problemas de conexión. Y no avancé a hacer. Bueno, no hay, o sea, y tendrían que enviar esta mañana antes de la clase, entonces lo que tienen que hacer es definir 2 no conformidades menores y 2 no conformidades mayores para su actividad, y eso está en el artículo 500 y 501 del reglamento del COA. Ya, ok, muchas gracias. Ahora vamos por favor con Belén Druet, dice. Druet. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Ayúdeme por ¿perdón? sí, solamente con una no conformidad mayor. No conformidad mayor. Ok, entonces, bueno, el proyecto se trata de una granja porcina, misma que realiza, pues, dentro de sus actividades, realizan limpiezas periódicas de los galpones, ¿no? De los cerdos. Sin embargo, todas estas descargas de la limpieza van directamente a un cuerpo hídrico y sin previo tratamiento. Entonces, se evidenció que no cuentan con ningún previo tratamiento y lo descargan directamente al cauce, ¿verdad? Entonces, y por medio del muestreo, por monitoreo de la calidad del agua, se evidenció que algunos parámetros salen muy fuera de la norma. Y aparte, por medio de las encuestas realizadas al sector, los moradores tienen muchas quejas e incluso han podido identificar los horarios de descargas, o sea que ya lo han hecho por mucho tiempo. Entonces eso convendría hacer una conformidad mayor. ¿O no? A ver, bueno, vamos a analizar un poquito esa no conformidad. Sí, Sí sería una mayor, uh-huh. pero verán, yo les voy a compartir ahorita, o sea, para hacer esto, nosotros tenemos que analizar bien la normativa. Entonces, primero usted mencionó que incumplían con los límites permisibles, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, si nosotros solo, o sea, nos basamos en eso, si venimos acá, una menor. Y además, como es la primera vez que estamos revisando la normativa, porque es un estudio ambiental y se supone que en los estudios no ha habido como una auditoría previa, porque es la primera vez que estamos evaluando la normativa. Entonces, ahí sería no conformidad menor. Y porque aquí, por ejemplo, dice incumplimiento consecutivo y reiterativo. Pero en el caso de estudios ambientales, como les digo, no ha habido evaluaciones previas, entonces sería no conformidad menor. Pero usted mencionó esto de la gente que vive cerca, Ajá. que tienen denuncias. Entonces, si es que usted como auditor verifica esto de aquí, este literal C, que dice alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo producidas por incumplimientos establecidos en la normativa aplicable, ahí es una no conformidad mayor. Entonces, si usted le pone, digamos, en la calificación le redacta, como usted lo mencionó ahorita, debería asegurarse que, o sea, que hay alteraciones de las condiciones ambientales. Y esto puede ser si es que es algo evidente. O sea, si usted llega y el cuerpo, por ejemplo, una quebrada o un cuerpo hídrico, tiene ya, presenta malos olores o ya, más que nada malos olores. Entonces ahí usted se puede dar cuenta
que haya una alteración evidente del cuerpo hídrico. Entonces ahí únicamente le tocaría redactar un poco diferente y poner como en la evaluación in situ se verificó que hay alteración de las condiciones ambientales naturales. Entonces ahí sí es una no conformidad mayor. Pero como le digo, siempre tenemos que basarnos en esto. Entonces, por ejemplo, porque puede ser que tiene denuncias, pero no es como tan, o sea, puede ser que la gente no le quiere a la empresa y en realidad tiene denuncias por otras cosas, ¿ya? Entonces, más bien, si es que usted evidencia que hay alteración de las condiciones, ahí sí es definitivamente una no conformidad mayor. Ya. Claro, tengo que Muchas hacer gracias. Gaby. Ya, muchas gracias. Gaby, una consulta referente a esta no conformidad mayor. ¿Se puede hacer solo con una verificación in situ, como tú mencionabas? O sea, in situ en la que ya uno tal vez puede presenciar fuerte dolor, o necesariamente uno tiene que tener un análisis y ver que tal vez, no sé, el DBO está sobre la norma para poder hablar sobre ya que hay una contaminación. Ya. Bueno, aquí en este caso sería un poco, o sea, no complicado, sino que se aumentan más, digamos, definiciones, ¿ya? En este caso, bueno, primero cuando ustedes hacen la línea base, obligatoriamente tienen que hacer monitoreo. Entonces, va acompañado con algunas cosas. O sea, ustedes ven que hay contaminación, hay alteraciones de las condiciones ambientales de manera evidente. Pero como también ustedes van a hacer una línea base, entonces también van a tener los monitoreos y es obligatorio esta línea base, ¿no es cierto? Porque vimos que era un capítulo de la auditoría. Entonces, estos monitoreos van a fortalecer su descripción. Pues ustedes van a decir, hay alteración evidente, se genera malos olores y además se hizo monitoreo y se incumple con los límites permisibles porque es parte del estudio de impacto ambiental. Pero eso más es para fortalecer su objetividad. Ya. Ahora, ¿quién determina? Eso se convertiría, por ejemplo, en contaminación ambiental. Y también se vendría a ser un pasivo ambiental. Entonces, eso sí, ya para definir como pasivo ambiental, ya igual según el reglamento ALCOA no lo podemos definir nosotros. Eso lo define el Ministerio del Ambiente. O sea, lo que nosotros ponemos es esta definición, ponemos que se evidencia que hay una alteración de las condiciones ambientales, que se han hecho monitoreos y se incumple, pero ya, y se lo puede manejar también como presunta fuente de contaminación. Esos son los términos que se utilizan. Pero ya para decir que es como culpa de la empresa y que el Ministerio del Ambiente lo maneje como un pasivo ambiental, eso lo decide el Ministerio del Ambiente. Entonces, bueno, eso es como un tip o algo extra, así que les puedo comentar. O sea, que nosotros no podemos definir en las auditorías como un pasivo ambiental o como una fuente de contaminación, sino manejar estos términos, como que hay estos monitoreos, se evidencia que incumple con los límites permisibles, además hay una contaminación evidente, un cambio de las condiciones naturales, y ya el MAE es quien va a definir si ellos son los causantes de la contaminación y si es un pasivo ambiental para la empresa. Ya, ahora vamos con otra persona. Igual si alguien quiere compartir sus no conformidades, como les dije, es bienvenido. Vamos por favor con Lucy Pazmiño. Lucy, por favor, no sé si puede desactivar su audio, diré activar su audio. Ya, ¿cómo está Lucy? ¿Cómo está? Buenas noches. En el caso de mi ejemplo es la licencia de una clínica. En esto, el incumplimiento del artículo 1 de lo que es el Acuerdo Ministerial 026, en el que toda persona natural o jurídica, pública o privada que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente de acuerdo al procedimiento
de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el anexo A. Esta clínica no posee el registro de generador, es por eso que es una no conformidad mayor. Ya. Bueno, igual aquí tendríamos que ver, porque justo aquí en este de no conformidades menores, tiene la gestión de residuos, desechos o sustancias químicas en cualquiera de sus fases, sin la autorización correspondiente o sin cumplir las condiciones administrativas técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable. Entonces, aquí está justo en no conformidad menor. Entonces, por eso sí es como súper importante que cuando ustedes vayan a calificar una no conformidad, vengan al reglamento Alcoa, porque aquí está exactamente cuáles son las menores y cuáles son las mayores. No podemos como imaginar, o sea, para mí también sería una no conformidad mayor, porque tiene residuos peligrosos y no está, o sea, y está incumpliendo y no tiene el registro. Pero según la normativa, es una no conformidad menor. Entonces tenemos que guiarnos a este reglamento. Algo que sí yo me he topado y sí me ha pasado es que el técnico del MAE no está de acuerdo con o sea, sí puede cambiar. ¿Se acuerdan que yo les decía que en evaluación de impactos ambientales casi no cambian la calificación que uno da? O sea, más bien dicho, no, yo nunca he visto que cambien, que digan, no, se calificó mal, eso no era 2, era 4. Pero en este caso, en no conformidades menores y mayores, sí observa y los técnicos del MAE sí suelen pedir que se cambie. Entonces, por eso es mejor mantenernos, regirnos a lo que dice la norma. Ya. Muchas gracias. Ahora vamos, por favor, con... Sí, en este caso, los desechos son gestionados por el municipio y el municipio no está avalado como gestor de desechos biopeligrosos. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay que esperar que ellos se califiquen como gestores o solo por lo que le dice la COTAD pueden tranquilamente realizar la gestión de esos desechos del municipio? Verá, los desechos peligrosos son obligación del generador y el generador tiene que entregar a gestores con licencia. Entonces, hay en la página del Ministerio del Ambiente, hay una base de datos de todos los gestores que están alrededor del Ecuador y que tienen licencia. Entonces, si el municipio no tiene, es obligación del generador entregar a un gestor con licencia. Entonces, puede ser no conformidad para la empresa y después también el municipio puede tener problemas por receptar desechos sin tener licencia para hacerlo. Entonces, yo sí les recomiendo que si ustedes están trabajando en una clínica o en una empresa, busquen a gestores con licencia, porque esta base de datos es enorme. Les voy a compartir aquí rapidito. Si ustedes van a la página del Ministerio del Ambiente y van a esta sección de sustancias y desechos peligrosos, ahí ustedes van a encontrar el listado, la base de datos de gestores a nivel nacional. Aquí está. Entonces ya vamos a ver que son un montón. Entonces no hay tampoco como justificación, no, pero yo le estoy dando al municipio porque hay muchísimos gestores alrededor del país. Aquí está. Entonces ustedes mandan a buscar, por ejemplo, desechos hospitalarios o cortopunzantes y aquí les da cuáles son los gestores que recetan. Y están a nivel nacional, entonces igual pueden escoger, aquí están los datos de la dirección, teléfono, la licencia ambiental y pueden escoger cuál es el más conveniente. Ya. Bueno, hay una pregunta en el chat. Dice, buenas noches. En caso de retirar el distribuidor de tintas, ¿qué tipo de documento me tiene que entregar? Ya. Bueno, en ese caso también se puede dar y también es válido. Entonces, lo que tiene que darle es como una acta de entrega-recepción o una cadena de custodia en la que diga que se está llevando los recipientes vacíos. Entonces, sí es viable también entregar a los mismos proveedores, pero tiene que darle una cadena de custodia
en la que se indique que se devolvió estos desechos Cualquiera al para proveedor. fines de... A ver, vamos a ver. Por favor, Anderson Almeida. Ayúdenos activando su chat, su audio, por favor. Hola, buenas noches. Por favor, ayúdenos con su no conformidad menor. Bueno, mi proyecto que estaba analizando es de una florícola mayor a 15 hectáreas. La conformidad mayor sería la reiteración del incumplimiento de los límites permisibles de una descarga del área de post cosecha sin un previo tratamiento. La conformidad mayor sería, ¿no? Bueno, o sea, en teoría está bien. Si fuera a ver, alguien dígame por favor, ¿cuál sería, ustedes, dónde encuentran el error ahí en esa no conformidad? ¿Por qué no está bien como calificar como no conformidad mayor? ¿Por Sería qué creen? una conformidad menor porque está recién haciendo el estudio. Entonces, en el caso de que se plantee ya en el plan de acción hacer el monitoreo y en el plan de acción no se cumpla, ahí se convertiría en una no conformidad mayor. Sí, muy bien, muchas gracias. Esta es la respuesta. Si ustedes recuerdan, estamos haciendo un estudio de impacto ambiental, entonces es la primera vez que la empresa tiene una evaluación. Es la primera vez que hay esta no conformidad, que sería en este caso menor. Si fuera una auditoría ambiental, ahí de ley hubo una evaluación previa en un estudio de impacto ambiental o en otra auditoría. Entonces ahí sí podría ser una no conformidad mayor, pero en este caso específico que hemos estado haciendo estudios de impacto ambiental, es no conformidad menor. Ah, ya, Ya. listo. No, Bueno, no le entendí mal, entonces, creo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿perdón? Que usted, ratito estaba, ¿le puedo hacer una pregunta? Ratito estaban hablando algo de los desechos peligrosos. Ajá, sí, no hay problema. Lo que pasa es ¿Cuál es que su pregunta? me hicieron a mí una inquietud. Existe una empresa que se dedica a la fundición de metal. Entonces le habían del Ministerio del Ambiente dicho pues que podría ser gestor de desechos peligrosos. Entonces la pregunta que le quería hacer es pues si habrá la posibilidad de hacer un alcance a la licencia ambiental para poder gestionar, por ejemplo, filtros, algunos desechos plásticos para realizar fundición o incineración en este caso, como tienen algunos hornos. Entonces me preguntaban esa situación. Ya. Y en este caso, ellos ya sacaron la licencia ambiental, ¿no es cierto? Sí, ellos tienen la licencia ambiental y ahorita estamos trabajando con el cumplimiento de una auditoría de conjunción para ponerse al día. Ya. Bueno, aquí, o sea, lo más recomendable, bueno, yo creo que el MAE igual les va a decir, es que saquen otra licencia. El proyecto sí puede tener 2 licencias ambientales, porque son 2 actividades diferentes. O sea, si es que no tuviera y empezara de cero, ahí sí pudiera, o sea, sacar una licencia. Ahora, cuando ustedes ingresan los datos en el SUIA, les da una opción para calificarse como gestores en el mismo proceso de licenciamiento. Entonces, sí hay como. Pero en su caso, usted ya obtuvo una licencia. Entonces, va a ser como más fácil sacar otra licencia para gestor de residuos, de esos residuos peligrosos. Pero bueno, en este caso igual usted podría hacer la consulta al MAE. O sea, como en dónde se ubica el proyecto. Bueno, el proyecto está ubicado acá en Carchi. De la dirección del ambiente de Carchi le habían manifestado eso los mismos técnicos a los representantes legales del proyecto. Entonces, por ello me hacían la inquietud nuevamente si es que de pronto, poniéndose al día con las obligaciones ambientales, podrían
solicitar un alcance, una modificación o un estudio complementario para poder ser gestores ambientales también de los desechos, de algunos desechos peligrosos y o especiales. Ya. Bueno, si está en el CARCHI, como les mencionaba hace un ratito, las direcciones provinciales a veces son más como flexibles. Entonces, igual hay este cuerpo legal que es alcance al estudio de impacto ambiental en el que ustedes podrían hacer otra vez aumentar esta sección de gestor. Entonces, igual depende bastante de dónde esté, porque, por ejemplo, aquí son como más estrictos. Entonces, aquí, por ejemplo, les pedirían que hagan 2 licencias. Eso pasa, por ejemplo, cuando las hidroeléctricas deciden hacer líneas de transmisión. No les permiten hacer alcance, sino que tienen que sacar 2 licencias para esa actividad. Eso también pasa en el sector hidrocarburífero, que hay bloques que van a toparse hasta con 200 licencias diferentes, o sea, no hacen alcances. Pero en el caso de que estén en una dirección provincial, que son un poco más flexibles, ahí sí y si los mismos técnicos les dijeron que hagan un alcance, entonces ahí en ese caso sí sería mejor que ustedes se rijan. Lo que sí les recomendaría es que todo lo que le digan los técnicos lo haga por escrito. O sea, usted haga la solicitud formal mediante un oficio y que le respondan mediante un oficio también, diciéndole que sí le van a aceptar el alcance, porque ¿qué pasa si usted se pone a hacer ahorita un alcance y el técnico que le dijo sí le vamos a aceptar el alcance se va? Le cambian de personal o ya se le acaba el contrato ocasional y llega otro que en cambio dice no. Entonces, por eso siempre es bueno tener respaldos en físico, y lo bueno de las direcciones provinciales es que no se demoran como aquí en la planta central. Entonces no va a ser un trámite que usted ingrese un oficio y se demore en años como pasa aquí. Le van a dar una respuesta rápida y va a tener el respaldo en físico. Ya, ahora sí vamos a Una última Muchas situación que gracias. puedo comentar. Lo que pasa es que, bueno, ahí no sé, no sabría cómo proceder, porque el proceso lo tiene la prefectura de Carchi como autoridad ambiental de aplicación responsable, pero obviamente la autoridad ambiental competente para desechos peligrosos es las direcciones provinciales. Entonces, ¿sería también de conversar con la prefectura o solamente las directrices que diga el Ministerio del Ambiente, las direcciones provinciales? Si le dio la prefectura, sí tendría, o sea, primero le envíe a la dirección y de ahí, según lo que le respondan, solicite esta actualización en la prefectura, porque, o sea, sí son como que 2 actividades diferentes. Yo por eso también, yo creería que en este caso sí le han de pedir, o sería mejor, para no complicarse tanto, sacar 2 licencias. Una para la gestión y otra para la otra actividad. Pero bueno, sí sería, o sea, primero hacer la consulta en la dirección provincial y de ahí con lo que le respondan, solicitar esa ampliación en la prefectura. Listo, muchísimas gracias, muy amable. No hay de qué. Bueno, chicos, ahora sí vamos a continuar, ya no, vamos a ver más no conformidades para poder continuar con las clases que teníamos hoy. Pero bueno, lo importante de esto es que ustedes sí, o sea, sí vieron que bastantes de los ejemplos eran como a criterio personal, y eso es lo que no podemos hacer porque si no nos van a observar en el ministerio. Entonces, no se guíen, muchas veces uno se guía por la contaminación o porque piensa que es grave la situación. Entonces, no se guíen como por el instinto, sino vayan a la ley. Siempre eso es lo más importante en este tema de las calificaciones de las no conformidades. Vayan al artículo 500 y 501. Ya. Entonces, lo que se hace son estas tablitas en la que se pone la no conformidad, así como vimos en los ejemplos, estaba muy bien calificada. O sea, estaba, digamos, como ustedes
Como ustedes vieron, la no conformidad estaba muy bien. Tal vez la calificación entre menor y mayor no estaba muy clara, por esto que les digo que más se guiaron en los instintos que en la ley. Pero primero hay que poner la no conformidad. Después tenemos que poner de manera literal el artículo de la normativa. O sea, antes de hacer estas tipo de auditorías, hay que hacer actas de reunión de inicio y de cierre de la evaluación. También hay que hacer una matriz con todos los artículos y toda la normativa que se va a evaluar. Y de ahí se llenan estos cuadritos. Bueno, entonces nosotros tenemos que copiar textualmente los artículos y calificar como no conformidades menores o mayores. Después describimos la evidencia, ponemos los medios de verificación de esa evidencia y los anexos. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes pusieron fotografías, van a poner en el anexo 30 las fotografías. Y aquí ponen anexo 30, descrito. Ya, entonces, en la evaluación que nosotros hacemos debemos considerar toda la normativa ambiental. Esa lo vimos el día martes. Aquí hay algunos ejemplos, pero vimos más a detalle el día martes. Pero bueno, tenemos la Constitución. Aquí está la Ley de Gestión Ambiental, pero esta ya está derogada. El COA y el reglamento del COA derogaron esta Ley de Gestión Ambiental. Tenemos la ley, la LORUYA, este acuerdo ministerial 061, el 026, el 097, las normas sectoriales, las ordenanzas municipales, las normas CINAM, etc. Entonces, en estas evaluaciones nosotros tenemos que hacer matrices de evaluación de toda la normativa ambiental. Gaby, Ya, en este se hace la evaluación del decreto 2393 necesariamente. verán, eso es un poco, por lo general siempre se lo considera el 2393. Ahora derrogaron el plan de seguridad. Entonces ustedes, eso lo derogó el COA, el reglamento al COA el año pasado. Entonces, yo creo que derrogaron eso porque hay dos instituciones. 393 no es del MAE, sino que es del Ministerio del Trabajo. Entonces, ahí sí va a ser un poco como que criterio del técnico que le revise, sí le pide que aumente el decreto 2393, porque es un instrumento, como les digo, que no es del Ministerio del Ambiente, sino de otra institución. Es como que ustedes se pusieran a evaluar cosas del Ministerio de Salud o del Ministerio o de agrocalidad. Entonces son como dos instituciones diferentes, pero va a quedar a criterio del técnico, porque como siempre se ha evaluado eso, o sea, siempre antes de que quiten el plan de seguridad, siempre se consideraba el decreto 2393, temas de seguridad industrial, pero como ahora se derogó, entonces, como les digo, va a depender un poco del criterio del técnico que le revise. Entonces, lo que pueden hacer es hacer una consulta a quien le va a revisar, de si es que es necesario, antes de mandar el estudio, si considera necesario que se evalúe el 2393. Ya. Bueno, entonces, ya. Entonces, aquí vamos a ver, también tenemos estas calificaciones como no conformidades menores, mayores, ya vimos que está en el reglamento ALCOA. También está en el acuerdo ministerial 061, pero esto más lo deben considerar en auditorías pasadas a junio del 2019. De ahí, si ustedes están haciendo un estudio de impacto ambiental, deberían considerar este momento las del reglamento ALCOA, que es el documento ambiental que está vigente, o sea, que tiene mayor jerarquía. ¿Se acuerdan que cuando vimos la pirámide, las leyes orgánicas estaban abajo de la Constitución? Entonces tiene mayor jerarquía que el acuerdo 061. Entonces, por eso es que debemos considerar ese cuerpo legal. Ya. Bueno, aquí están, igual si ustedes quieren ver cómo estaba calificado antes las no conformidades menores y mayores,
Yo no me voy a detener mucho en esto porque es más, o sea, no creo que sea como tan importante que lo veamos ahorita, y también como ya hicimos el ejercicio, ustedes ya leyeron cuáles son las no conformidades menores y cuáles son las no conformidades mayores, que está claro en la normativa. Entonces esto voy a pasar, pero si ustedes quieren ver esta calificación antigua, está en la presentación. Ya, entonces, cuando nosotros encontramos las no conformidades, nosotros obligatoriamente tenemos que incluir en este capítulo de definición de hallazgos un plan de acción. Entonces aquí nosotros, estas tablitas son del SUIA. Entonces aquí nosotros tenemos que poner la no conformidad y qué es lo que tiene que hacer la empresa para solventar esa no conformidad. Por ejemplo, de las no conformidades que hemos visto ahora. La empresa que no tenía el registro de generador de desechos peligrosos, ¿qué es lo que deberá hacer para subsanar esa observación? Así, es súper fácil. Deberá, si es que no tiene, ustedes en medidas propuestas tienen que poner obtener el registro de generador de desechos peligrosos. El medio de verificación va a ser el oficio de inicio del trámite, podría ser. El responsable sería la empresa, y de aquí en plazo ustedes le dicen cuánto tiempo le van a dar para que inicie el proceso. Entonces, ustedes, si la empresa tiene que sacar el registro, más o menos tienen que pensar que tiene que contratar una persona que haga eso. Entonces, hasta que contrate, más o menos se puede demorar un mes, digamos. Entonces, aquí ustedes le pueden poner, para evitarse que les observen esto, porque como en el MAE se demoran un montón revisando los estudios de impacto ambiental, entonces puede ser que ustedes le ponen, bueno, yo quiero que haga en diciembre de 2020 y ellos recién aprueban en el 2021, en mayo. Entonces ahí le van a pedir, le van a observar y le van a pedir que cambie estas fechas. Entonces lo mejor es poner, redactar así como que un mes a partir de la aprobación de la auditoría, y fecha de fin podría ser 6 meses después. Ya, entonces así se van calificando, se van proponiendo medidas en este plan de acción. Pero Gaby, ahí en Vamos eso de a... tuya no te permite a veces escribir, por eso te da día, mes y año. Ah, bueno, ahí en ese caso, o sea, si es que no les permite, ahí ya de ley les toca escoger, o sea, ¿Y lo qué que les da el pondríamos? ¿Un sistema. año? Porque, o sea, y un plan de acción se debe cumplir en 3 meses, pero una vez aprobado. O Máximo. sea, ahí sí depende de la evaluación que ustedes hagan y de la actividad. Para un registro de generador podrían ser unos 6 meses le podrían dar, porque en el MAE se demoran en otorgar esos registros de generadores. Yo tengo un registro desde febrero y todavía no sale, entonces sí se Ya te demora. cuento una triste Podrían poner... experiencia, yo me demoré como casi 3 años. Uy, en un cambiaron de técnicos registro. cada rato con el registro de generador. Ajá, a mí el gerente ya me iba no sé, quería matarme y ya no quería. Y ellos tenían acumulados desechos ya casi 2 años. Ya ves, 3 años en un registro. A veces ya es así. Pero bueno, en la auditoría ya les toca poner un año nomás. Máximo 6 meses, nada más. No, a veces sí se demoran bastante. Chubut, pero bueno. Y ahí Entonces no nos sí, piden indicador. No. aquí no, en este cuadrito no. Pero, o sea, si es que ustedes están haciendo en físico, sí, sí es recomendable que pongan indicador y costos, si es que están haciendo en físico. Vamos a ver si es que tengo aquí. No. Bueno, el indicador, les voy a poner el ejemplo aquí. ¿Qué es un indicador? Esto no está en la tablita del suyo, pero puede ser que si ustedes estén haciendo en físico, les pida. Entonces, un indicador siempre es una fórmula matemática que les permite evaluar si se cumplió o no se cumplió una actividad. En el caso del registro de generador, como es una actividad específica,
Entonces solo pueden dejarle así como actividad ejecutada sobre actividad planteada. ¿Ya? Por ejemplo, si es que ustedes piden capacitación o si piden entrega de PP, por ejemplo, el personal no tenía EPP. Entonces ahí podría ser personal con EPP sobre el total de trabajadores. Ya, entonces, por ejemplo, o sea, el indicador solo se lo deja planteado así. No hay que escribir números, ¿ya? Pero, ¿cómo ustedes saben que está bien planteado el indicador? Cuando ustedes le reemplazan como en su mente o en un documento aparte y les da un número entre 0 y 1. Porque cuando lo multiplican por 100, ahí se ve el porcentaje de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, aquí, personal con EPP. Si yo tengo 10 trabajadores y entregué a 5, esto me va a dar 5 dividido para 2, 0.5, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esto va a ser, si le multiplican por 100, significa que yo cumplí el 50%, o sea que yo entregué al 50% de mi personal. Entonces, no sé si está claro esto de los indicadores, pero siempre es una fórmula matemática que nos indica el porcentaje de cumplimiento. Por ejemplo, si es que yo estoy hablando de entrega de desechos a gestores, entonces sería desechos entregados a gestores, desechos peligrosos, Hay, entregados a hay gestores. una pregunta. Hay una parte en el EIA que se pone valores, se saca porcentajes del cumplimiento, ¿o no? O sea, que se representan los indicadores, se ponen en un gráfico o algo así. Ese se pone en el plan de manejo ambiental, no en la evaluación de impactos ambientales. Es lo que vimos ayer, que vimos esas fórmulas. También se pone un valor, pero es el valor del impacto, no el valor del cumplimiento de algo. Entonces, el EIA, o sea, la evaluación de impactos ambientales no tiene indicador, pero el plan de manejo que vamos a ver mañana sí tiene indicadores y estos planes de acción también tienen indicadores. Ya, entonces espero que haber aclarado su duda. Ya. Pero en sí, Por ejemplo, si es que ustedes... Ajá, sí, en sí lo que dígame. se representa gráficamente es, creo que el cumplimiento del PMA, no los indicadores, ¿verdad? En la evaluación, verán, ayer estábamos viendo la evaluación de impactos ambientales, lo que es ella. Entonces, lo que se Perdón, representaba es en que gráfico, en el EIA no se evalúa ningún PMA, ¿verdad? Porque no hay ninguno, es por primera vez. ahí, Claro. Ah, ya está entonces bien. ahí sí hay gráficos, pero son gráficos, por ejemplo, de cuáles son los impactos más representativos en la empresa, se pone gráficos de cuáles son las fases que van a tener más impactos, o sea, ese tipo de gráficos sí se los pone, pero no se hace ninguna evaluación del cumplimiento de algo porque no se ha evaluado. En el capítulo de hallazgos sí pueden poner como gráficos de cuánto se cumplió de la normativa, entonces sí se puede poner cuando se hace en físico. Pero del plan de manejo como todavía no hay, entonces no se hace ese tipo de gráficos. Ya, gracias. Entonces, de nada. Entonces, bueno, ahorita les voy a poner un indicador, por ejemplo, de gestión de desechos. Entonces sería desechos peligrosos entregados a gestores sobre el total de desechos peligrosos generados. Entonces aquí igual sabemos que si yo tenía entregué 50 kilogramos a gestores. De mis 100 desechos generados, entonces yo he tenido un porcentaje de la mitad, del 50% de cumplimiento. Entonces, así ustedes pueden ver si es que su indicador está bien hecho o no, o sea, reemplazándolo con números y tiene que darles un número del 0 al 1.
si yo pongo al revés, por ejemplo, total de desechos generados sobre desechos peligrosos, me va a dar 100 dividido para 50. Entonces voy a tener 2 que multiplicado por 100 me da 200% de cumplimiento. Entonces si ustedes pusieran al revés esta fórmula, estaría mal hecha, porque no puede ser, nadie puede tener el 200% de cumplimiento entregando la mitad de sus residuos a gestores. Entonces, en esto también sí es común que les observen los técnicos del MAE, que a veces se ponen mal los indicadores, a veces ponen como capacitaciones sobre frecuencia. Entonces, esto no me dice nada. Si pónganse, si se dio 100 capacitaciones y la frecuencia fue 2 veces al año, igual me va a dar un número que no me dice se cumplió o no se cumplió la actividad. Entonces, cuando hagan en físico, sí les van a pedir indicadores en sus planes de acción. Y ahí traten de hacer estas pruebas que les digo para ver si es que están bien planteados los indicadores. Y los indicadores solo se los plantea en letras, ¿no? Esto que les digo que hagan es para que ustedes se den cuenta si está bien planteado o no el indicador. Esto como reemplazar con números, pero en los planes de acción se los deja expresados solamente en palabras. Ya, entonces eso. En cuanto a... Supongamos que, porque había veces en medidas, como decir, no sé, implementación de tachos de recolección. Entonces, ¿cuál sería el indicador? Porque en realidad a veces hay muchos inconvenientes porque a veces es a criterio de cada técnico. Sí, pero ahí se podrían ponerle, por ejemplo, tachos instalados. Sí, o áreas con... Podría ser no tachos, sino como que... O sea, número. Estación. Sí, estación de segregación de residuos puede ser. Así sabemos que pueden ser más de un tacho, ¿no es cierto? Estaciones de segregación de residuos sobre áreas operativas podría ser. Entonces ahí yo ya estoy diciendo que todas mis áreas operativas deben tener mínimo una estación de segregación de desechos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 áreas operativas y solo he puesto en 4, entonces yo ya sé que debe ser eso casi el 90% del cumplimiento. Así podrían manejarse. Y las cosas que ya son muy extrañas o sea que ya está muy complicado, podrían manejarse solo así. Actividad ejecutada sobre actividad planteada. Entonces ahí ya ustedes igual ven que si se cumplió es 1 sobre 1 y solamente tiene esta opción. ¿Se cumple o no se cumple? Y eso ya le da el 100% de cumplimiento o el 0% de cumplimiento. Entonces ahí, eso es cuando no se puede fijar un indicador claro. Ya. No sé si ya está clara su duda. Sí, muchas gracias. Bueno. Bien. Entonces, así nos sale en el SUIA, como esta sección. Aquí están las no conformidades, las medidas. Si ven, no está aquí con indicador, pero si es que hacen en físico, seguramente les van a pedir indicadores. Y costos también. Estos costos son más o menos, uno tiene, a veces sí se hace, bueno, yo les voy a decir como ejemplos, por ejemplo, en el sector hidrocarburífero, como es un sector súper grande, que igual hay full presupuesto para esto, saben contratar a técnicos que se encargan netamente de los costos de plan de acción, o sea, a ingenieros civiles, por ejemplo, que se encarguen solo de costos, pero ya son proyectos súper grandes. Hay veces que no es factible contratar una persona que haga costos, entonces nos toca más o menos a nosotros pedir cotizaciones o como ir buscando en el internet cuánto cuestan las cosas que se van proponiendo. Ya. Entonces, bueno, eso... Consulta. Eso es lo... Sí.
Por ejemplo, ya que conversamos de costos, los costos serán, por ejemplo, si yo tengo que implementar, o sea, entregar EPPs, ya. Y pongo, se debe, o sea, entregar los equipos de protección personal a los trabajadores, y los costos tendría que poner ya el costo total que voy a gastar de todos los trabajadores a los que les voy a dar EPP, o los que yo considero que puedo darle por el momento. Bueno, primero, usted como auditor no tiene que darle el EPP. Entonces, o sea, usted es consultor, por eso es que los consultores son independientes a la empresa, porque no puede usted mismo ponerse la actividad y decir, bueno, yo voy a comprar trabajadores, yo me impongo comprar EPP y yo mismo compro. O sea, por eso es una persona externa. De ahí como consultor se pone el valor que sea de todos los trabajadores que necesite. Perdón un segundito, voy a... Un problema. Ya. Bueno, entonces en costos, o sea, nosotros tendríamos que pensar como auditores nada más y o sea, poner el costo que necesita la empresa. Si la empresa no tiene EPP, si nadie tiene EPP, nos tocará poner los costos del EPP para todos. Ya, a ver, hay una pregunta. Dicen, un indicador para la elaboración de un plan de contingencia, ahí sería, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Se hizo el plan de contingencia o no? Entonces podría ser actividad ejecutada sobre la planteada, si es como que netamente la elaboración del plan de contingencia. Si, por ejemplo, es poner extintores en las áreas operativas, ahí podría ser igual que lo de los tachos. Extintores instalados sobre áreas con combustible, por ejemplo. Entonces ahí sería, ese podría ser un ejemplo de un indicador. El ERECO ahora también solicita instrumentos de avance. ¿Cómo se podría colocar eso? Porque propuse un plan de acción y me observaron. Entonces, bueno, estos a veces también sí solicitan esto también es común que soliciten los gobiernos provinciales o las direcciones provinciales como estos avances del plan de acción. Entonces ahí lo que nos toca poner es como que, ¿qué es lo que se va a hacer para demostrar que se ha cumplido con el plan de acción? Entonces ahí hay que detallar que se va a presentar un informe de cumplimiento de este plan de acción. Entonces, eso es lo que más o menos se establece también en los estudios de impacto ambiental y lo que las empresas tienen que hacer, un informe del cumplimiento del avance del plan de acción. Ya. Ahora sí. Bueno, entonces, con eso yo quiero ver si es que ustedes tienen... A ver, voy a ver si ustedes tienen en el aula virtual una matriz de evaluación. Eso quiero, por favor, ingresen al aula virtual. Quiero ver si es que está cargada una matriz. A ver. Matriz de impactos. No, esa es la que vimos ayer. Hay una que está como C. Sí, aquí está. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Ya. Bueno, aquí en el aula virtual, en las clases de evaluación de impacto ambiental, ustedes tienen un ejemplo de un acta de apertura de la evaluación, un ejemplo de un acta de cierre y esta es una matriz. A ver.
esa que dice CAA-HC. Esa es una matriz de, como de auditoría ambiental. No es de plan de manejo ambiental, perdón, no es de estudio de impacto ambiental, sino de una auditoría. Pero, o sea, aquí únicamente tendríamos que ver esto de legislación y no obligaciones de la licencia, porque todavía no tiene la licencia, ni cumplimiento del plan de manejo, ni plan de acción anterior. O sea, aquí solamente nos serviría esta matriz de legislación si estamos haciendo un estudio de impacto ambiental. Y nos tocaría actualizar la legislación también. Pero bueno, estas son las matrices que se utilizan para hacer una evaluación de la normativa. O sea, siempre toca poner el instrumento legal, el artículo, cuáles son las observaciones y la calificación. Si es cumplimiento, no conformidad mayor, menor, hallazgo, observación o no aplica. Todas van a ser hallazgos. Entonces, igual yo les recomiendo, estas evaluaciones tienen como 3 fases, que es la pre-evaluación o pre-auditoría, digámoslo así, en la que se organiza todo, se hacen estas matrices, se hacen las actas de apertura y cierre, los formatos. De ahí hay la auditoría in situ o la evaluación in situ, en donde se va a la instalación y se recopila toda la información, la fotográfica y también la documental. Y ahí se firman las actas de apertura y las actas de cierre que siempre pide el MAE. Y yo lo que les recomiendo es que cuando estén en una evaluación, manejen todo como hallazgos. O sea, todavía no definan si es no conformidad mayor o menor, porque como ven, ustedes tienen que llegar a la oficina, coger el reglamento ALCOA y ahí hacer su análisis y ver cómo califican, si como mayor o menor. Entonces traten de manejarlo en el sitio, todo como hallazgos. No se pongan a calificar ese rato porque van a necesitar tiempo para hacer el análisis de la normativa. Ya, entonces igual esta les puede servir a ustedes para hacer una auditoría ambiental o un estudio de impacto ambiental. Aquí también tienen el plan de acción. Tenemos la normativa, la observación, la medida, actividad, medios de verificación, indicador, responsable. Hay algunos indicadores que no están bien puestos. O sea que solo está como cantidad generada, cantidad de residuos, así. Pero bueno, es más para que vean que hay veces indicadores así, pero no están muy bien hechos. Bueno, entonces, con eso terminaríamos esta sección. Y vamos a iniciar ahora el siguiente tema. Si tienen alguna pregunta antes de continuar antes de pasar estos temas de no conformidades. Vamos a continuar. Ya, a ver. Entonces, hasta aquí hemos visto un montón de cosas que nos van a servir para hacer el documento más importante de los estudios de impacto ambiental y que es el documento que va a seguir auditándose de por vida del proyecto, hasta que se acabe el proyecto. ¿Y cuál es ese capítulo tan importante que hemos hablado, que les he dicho también que es súper importante y que es lo que va a seguirse auditando hasta el final del proyecto? ¿Cómo se llama ese capítulo del plan de manejo ambiental? Sí, ya les dije, del estudio de impacto ambiental, perdón. Ya, el plan de manejo ambiental. Entonces, ese es el capítulo que nos falta y lo vamos a ver en este momento. Entonces, toda nuestra evaluación de impactos, análisis de riesgos, determinación de hallazgos, normativa, nos lleva a este punto. El establecimiento de medidas en el plan de manejo ambiental.
Y esto es súper importante porque todo lo que esté aquí escrito es de obligatorio cumplimiento para la empresa de aquí en adelante. O sea, si ustedes pusieron que se va a hacer rescate de insectos, la empresa tiene que hacer rescate de insectos, porque si no, le cae a no conformidad, primero menor, después mayor, le toca hacer actualización de plan de manejo ambiental si están mal hechas las medidas, o se pone la soga al cuello. Yo sí he visto, no sé, sí les he comentar en otros cursos también, que sí he visto planes de manejo ambiental, pero de llorar así. Por ejemplo, en una actividad pequeña, habían puesto que el proyecto tenía que tener una ambulancia. Entonces tenía full no conformidades por eso. Y no era un proyecto, o sea, no le alcanzaba para comprar una ambulancia. No era un proyecto grande. O también he visto, por ejemplo, que ponen cosas de otros proyectos. O sea, como hacen a veces como copy-paste y no se analiza bien las actividades. Hay veces, por ejemplo, en una hidroeléctrica decía, se dispondrá los desechos los desechos orgánicos en la compostera de otra hidroeléctrica. Y bueno, como auditaban ese plan de manejo ambiental, quedaba como no conformidad porque no disponían los residuos orgánicos en otros sitios y no hay mismo. Entonces, por eso es Gabriela, que es importante esto. una Sí, pregunta. Lo que mencionas, bueno, yo soy técnico de seguridad, ¿no? Que es mi especialidad. Y eso también pasa muchísimo. Pero en la parte ambiental, desde tu experiencia, ¿por qué pasa esto? ¿Es negligencia? ¿Es porque no quieren contratar un profesional con todos los conocimientos? ¿Es por lo que tratan de hacerlo el amigo del amigo del amigo? ¿Por qué se da esto? eso se da, sí es un chance como errores, negligencia sería del técnico que hizo. Porque, o sea, puede hacerlo una persona sin conocimientos, pero no se pueden dar esas cosas. O sea, eso es un copy-paste mal hecho. O igual es alguien que no tiene muchos conocimientos en temas ambientales. Entonces sí, puede darse también porque por hacer eso, o gente que no ha trabajado en campo también. Eso suele pasar porque las personas que han trabajado solo en oficina, por lo general no saben lo que es estar en campo y las necesidades que hay en campo. O sea, por ejemplo, ustedes no pueden poner, mm, qué sé yo, a ver, alguna, por ejemplo, esto de las ambulancias. O sea, ustedes tal vez en su criterio dicen, no, es de obligatorio que tenga una ambulancia para evacuar al personal, pero en realidad en campo, si es una empresa pequeña, no va a poner una ambulancia. Entonces, o sea, puede ser estos dos casos, negligencia, o sea, como hacen copy-paste de otros planes de manejo ambiental y no se revisa bien, se le puede ir por ahí una actividad, pero ya se friega todo. Eso sería negligencia, o sino que hacen personas que no tienen mucho conocimiento, mucha experiencia en el campo, entonces ahí se da que ponen estas actividades que no se cumplen. Entonces, o sea, siempre es bueno eh, más que nada, si ustedes no pertenecen a una consultora, sino son técnicos de empresas, revisar siempre cómo están haciendo el plan de manejo ambiental, porque eso es lo que la empresa, o sea, la empresa se casa con el plan de manejo ambiental. O sea, le va a tocar cumplir las actividades al pie de la letra. Entonces, siempre es bueno revisar porque eso también pasa. Eso también es bien común, que ya el consultor hace y siempre se envía para que revise la empresa. Y como los de la empresa nunca leen, o sea, siempre solo revisan así como así, así nomás, entonces firman. Y ahí sí la consultora ya no puede hacer nada porque ya está firmado y el MAE ya aceptó. Entonces eso también es bueno que revise. Por ejemplo, en un caso también que les voy a dar, en una hidroeléctrica llegó una vez un auditor súper estricto. El señor era, pero a rajatabla, y justo era este que les menciono que en el plan de manejo ambiental que había hecho una consultora hace full años, habían puesto que tenían que poner los residuos orgánicos en una compostera en otro proyecto. Y, o sea, yo como auditora, yo le hubiera puesto no aplica, porque esa medida está mal.
Entonces yo le hubiera puesto con corazón de madre, le hubiera puesto no aplica, porque, o sea, no está bien, pues si es otro proyecto. Está mal hecho el plan de manejo. Pero este auditor era súper estricto y para él no se cumplió y era no conformidad. Entonces no hubo poder humano que le convenza que no era culpa de la empresa y puso no conformidad. Pero este auditor, que era súper estricto, hizo la actualización del plan de manejo ambiental y la empresa, según normativa como es hidroeléctrica, tiene la obligación de hacer monitoreos de descargas cada 3 meses. Y este auditor, porque sí, o sea, porque les digo que era bien estricto, se le ocurrió poner que la empresa tenía que hacer descargas mensuales. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo era encargada como del plan de manejo, o sea, no hacía la auditoría, sino a mí me auditaban. Entonces, el gerente de la empresa me dijo, revisa el plan de manejo ambiental. Y yo le escribí así con letras rojas en grande, el señor está pidiendo que se haga mensual y en la normativa dice cada 3 meses, porque es como más costos, pues imagínense que la empresa gaste mensualmente sin ser necesario según la normativa. Pero Gaby, Entonces, pero Gaby, perdón que te corte, pero ahí, si hablamos de negligencia, estamos hablando de una irresponsabilidad compartida, ¿no? Tanto el que contrata, que es la empresa, y en este caso el técnico que no tiene conocimiento. O sea, ¿por qué le contrata? O sea, no sé, en el mercado de pronto por costos, porque es el más barato, pero resulta que eso le va a costar luego más caro. claro, sí, ya es culpa de todos. Y más que nada, los que contratan son los que firman y a la final la responsabilidad es de ellos. Porque siempre tiene la firma, o sea, estos planes de manejo ambiental, los estudios, tienen la firma del gerente. Entonces, así contraten a alguien que no hizo bien el plan, puede ser culpa de él, pero los gerentes al firmar se cargan toda la responsabilidad y no le va a pasar nada al que hizo, sino que el gerente ya se cargó con ese plan de manejo ambiental mal hecho. Bueno, a ver, hay unas preguntas aquí. Dice, el plan de manejo ambiental con la actualización del SUIA para un estudio de impacto ambiental también viene con las medidas ya estandarizadas como para los registros ambientales. No. Estos planes de manejo sí toca hacer a los consultores. Por eso es que se contrata en estudios de impacto ambiental a consultores ambientales, que son los que tienen que determinar todas las medidas del plan de manejo ambiental. O sea, ahora en la SUIA sí hay unos planes estandarizados, pero únicamente para registros, porque los emite el SUIA, pero en caso de estudios de impacto ambiental no los emite el SUIA, sino que los elabora un consultor. Por eso es que también hace el plan de manejo ambiental. Ya. También vi un comentario. Dice más que nada porque el MAE en algunos casos aprueba que sí, igual el MAE a veces se le van algunas cosas y aprueba planes que no están muy bien hechos. Pero bueno. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan cuáles son los planes, no repitan actividades en ningún plan de manejo, porque también les pueden observar, y pongan actividades coherentes que vayan a la par con la normativa que ya evaluaron y la realidad del campo. Ya, entonces vamos a ver esto que yo les mencionaba. Este acuerdo ministerial 061 salió en el 2015. Entonces aquí nos decía que los planes de manejo ambiental tenían todos estos subplanes, que es el plan de prevención, de contingencias, de capacitación, de seguridad y salud ocupacional, de manejo de desechos y relaciones comunitarias, rehabilitación de áreas afectadas, abandono y entrega, monitoreo y seguimiento. Entonces, así se venían manejando los planes de manejo ambiental, pero en el 2019, cuando salió el reglamento del COA, quitó este plan de seguridad y salud ocupacional y aumentó un plan de rescate de vida silvestre de ser aplicable. Entonces, ahí ya tenemos que cambiar esto en los planes de manejo ambiental que se hagan de ahora en adelante.
Los que ya están aprobados y todavía no se ha hecho la actualización, tienen que seguir cumpliendo el plan de seguridad hasta que no se actualice el plan de manejo. Entonces, ahora vamos a ver un poquito estos planes del plan de manejo ambiental. Igual les voy a dar algunas recomendaciones. Ya. Entonces, bueno. Este plan de manejo ambiental también se puede actualizar, o sea, un poco es complicado por los tiempos del MAE. Entonces, hay veces que se demora un montón en actualizar planes de manejo, entonces es complicado. Por eso es mejor hacer un buen plan desde el principio. Ya, pero sí se puede dar actualizaciones del plan de manejo. Las actualizaciones, por lo general, se hacen en auditorías ambientales. Ahí se adiciona una actualización del plan de manejo ambiental, pero los proyectos también lo pueden actualizar cuando quieran. O sea, si el plan está muy mal hecho, tiene cosas como muy locas, como esta de las ambulancias que les digo, o en esta misma había una que decía que el proyecto tenía que hacer rescate de insectos y era un hidroeléctrico, o sea, tenía 8 kilómetros de la DDV, que es el derecho de vía. Entonces, y tenía como 150 máquinas trabajando ahí. Entonces, imagínense lo que era que esté un biólogo adelante de cada máquina rescatando a los insectos que estén delante de ese movimiento de tierra. Entonces, era algo como que bien loco, no se podía cumplir. Entonces, para esos casos, se puede hacer una actualización del plan de manejo ambiental, pero tiene un costo. En este acuerdo ministerial 083 que les comenté, ahí también está el costo de la actualización del plan de manejo. Entonces sí se puede actualizar, el tiempo del MAE puede ser largo, pero sí se puede actualizar. Ya. Entonces, nosotros, Una la idea pregunta. del plan de manejo ambiental. Esa actualización que se dice del plan de manejo es pues, en el transcurso en el transcurso donde no aplica la auditoría. Porque usted dijo que en las auditorías se actualiza el plan de manejo. ¿Y eso qué se refiere? Si se lo quiere actualizar antes de que sea la auditoría. No, o sea, en la auditoría, en conjunto con la auditoría, se puede actualizar el plan de manejo ambiental. Y ahí no tiene ningún costo adicional. O sea, es como que, por lo general, el plan de manejo ambiental se actualiza cada vez que hay una auditoría. Piden que se haga una actualización del plan de manejo ambiental. Entonces es como un documento en conjunto con las auditorías ambientales. Pero si es que hay un plan de manejo que se aprobó y tiene estas cosas que yo les digo que les va a salir más caro, es cumplir las actividades del plan de manejo, hay que actualizarla. También la empresa tiene la opción de actualizar en cualquier momento su plan de manejo ambiental, pero ahí tendría que pagar la tasa correspondiente a la actualización del plan de manejo. Ahí ya está bien, gracias. Gaby, una consulta. Cuando se hace esta actualización del PMA, no sé si escuché bien, y tú pides la solicitación de la actualización del PMA, ¿sí lo puedes hacer y no tiene ningún costo? Cuando es auditorías ambientales, ahí no tiene un costo, porque es como parte de la auditoría ambiental. Pero cuando la empresa quiera actualizar fuera de la auditoría, porque están mal las actividades, ahí sí tiene un costo. Ya. Y en los informes de cumplimiento igual lo podemos hacer porque, o sea, te cuento así mismo de un informe de cumplimiento de una lavadora ya. Entonces le habían así mismo puesto que tiene que hacer por poco y monitoreo de gases y, o sea, no tienen fuentes fijas, pues, ¿no? De emanación de gases ni nada de eso. Entonces, alguna vez cuando hice el informe ambiental de cumplimiento pedía la actualización o simplemente justificas también, ¿no? Se podía poner que no aplica porque no tiene fuentes fijas, pero querían la actualización y no nos permitieron y querían cobrarnos igual una tasa. Es que como que en la normativa no habla como de informe de cumplimiento con actualización del plan de manejo. En cambio, auditoría sí. O sea, sí dice que se puede actualizar con auditoría. Entonces, por eso es que
o sea, no tienen como ninguna base legal para poner una actualización de plan de manejo con un informe de cumplimiento. Entonces, por eso les cobra. En cambio, en auditoría sí dice que se puede actualizar el plan de manejo ambiental. Ok. Ahí sí les tocaría pagar, pero bueno, en este caso igual se puede seguir poniéndole no aplica, no aplica. Ajá. Ya, gracias. Ya. Solo que sea una persona súper estricta como el auditor que yo les conté que para él, si es que no se cumple, es no conformidad. Pero bueno. Entonces, vamos a continuar. Ya. Entonces, el plan de manejo ambiental es de carácter obligatorio por el promotor del proyecto. Ya, el fin del plan de manejo es establecer un detalle y orden cronológico de las acciones que se van a proponer para evitar o minimizar los impactos ambientales. Ya. Es súper importante porque permite como que el desarrollo económico de la empresa sin tratando de minimizar los impactos ambientales. Entonces, no es que frena el proyecto, sino más bien le ayuda a continuar, pero minimizando los impactos. Los responsables siempre son las personas de la compañía. Ustedes como consultores no tienen ninguna obligación del cumplimiento del plan de manejo ambiental. Lo que pueden hacer es como darles una pequeña asesoría, indicarles que es de cumplimiento, que hay estas auditorías ambientales. Entonces, no es solo un documento que se hace para sacar la licencia y ya, sino que es de obligatorio cumplimiento. Ya, está a cargo el control está a cargo del Ministerio del Ambiente. Ya, y también tiene todos estos planes. Ahora ya no hay el plan de seguridad industrial, eso lo vamos a ver más adelante. En el SUIA también les piden que suban plan por plan cuando está operativo. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que podemos poner en cada plan de nuestro plan de manejo ambiental. Ya, entonces primero tenemos este plan de prevención y mitigación de impactos. Perdón, un segundito. Perdón, un minuto. Aló. Ya. Ya, perdón, mil disculpas. Ya. Entonces vamos a continuar. Ya, mil disculpas. Tuve un problemita. Ya. Bueno, entonces tenemos primero el plan de prevención y mitigación de impactos. Entonces, aquí, las actividades que se tienen que poner aquí son las que van a evitar o mitigar, como su nombre lo dice, los impactos ambientales. Lo que sí les recomiendo es que en los títulos de los planes, los manejen tal y como está en el reglamento ALCOA.
estos de aquí. Porque estos. Porque también es muy común que el MAE observe esto, que diga, que pongan los planes, los nombres de los planes como está en el reglamento del COA. También cuando ustedes redacten en físico cualquier documento ambiental, estudios de impacto, auditorías, los objetivos, también cópienlos textualmente de lo que dice el ERECOA. Eso también es una observación común. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos que ustedes pueden poner en este plan de prevención y mitigación de impactos. Entonces, hay una actividad en la que se solicita que se dé inducción al personal. Esto puede estar aquí. También puede estar en el plan de capacitación, pero si lo ponen en el 1, ya no lo repitan. Aquí también, por ejemplo, viene todo lo que tiene que ver con mantenimiento de vehículos, de maquinaria. El mantenimiento preventivo es para evitar o minimizar impactos ambientales. También hay veces cuando se genera mucho polvo, se solicita con humectar las áreas de trabajo. Bueno, en los planes de manejo ambiental siempre se manejan estas matrices en la que se pone el aspecto ambiental que se está tratando, cuál es el impacto ambiental que se puede generar, la medida propuesta, el indicador. Por ejemplo, hay estos indicadores, por ejemplo, este es un indicador mal hecho. Inspecciones vehiculares sobre frecuencia, no me dice nada. También tenemos que poner el medio de verificación, similar a un plan de acción. Aquí solamente cambia que los plazos son para cumplimiento anual. O sea, por ejemplo, si yo pongo en el caso del plan de acción, si yo solicito una inspección, le doy como un plazo de que haga en 6 meses, por ejemplo. En cambio, en el plan de manejo ambiental, ahí le ponemos cada cuánto queremos que haga inspecciones. Por ejemplo, pueden ser trimestrales o mensuales. Entonces, el plazo que se le da es como al año. Ya. En caso de intersección, aquí les saben pedir saben pedir que se incluya en este plan de prevención algunas actividades. Esto es copiado de un proyecto que intersecaba con un área protegida, un programa de rescate, pero ahora este está como independiente. Establecimiento de puentes de dosel, que son corredores biológicos, evitar la tala innecesaria de árboles, o sea, les solicitan que pongan estas actividades en el plan de prevención. Ya. Ahora tenemos el plan de contingencia. Entonces, en el plan de contingencias está diseñado, como su nombre lo dice, para tratar de prevenir emergencias o para que el proyecto esté listo para cualquier emergencia que se suscite. Entonces, hay veces que el MAE solicita en actualizaciones de plan de manejo ambiental un análisis de riesgos en el plan de contingencia. Eso sí les puede pasar también. Ya. Entonces, bueno, yo les recomiendo que este plan de contingencias no lo pongan como que todo el plan dentro del plan de manejo ambiental, porque hay un montón de actividades, entonces es como un plan súper grande dentro de otro plan. Ya les voy a decir cómo pueden poner en el plan de manejo ambiental, pero les voy a decir qué debería contener un plan de contingencias como tal. Entonces, siempre tiene un comité operativo de emergencias en el que están quiénes son los encargados de actividades en caso de que haya una emergencia. Hay veces que manejan en conjunto con el comité paritario, que es del IES. Hay veces que lo manejan así, no es obligatorio, pero lo importante es que haya un comité operativo y que estén descritas las funciones de cada persona. Siempre hay el director de emergencias, que va a ser el gerente. Puede tener una asesoría legal externa, también organismos de apoyo, coordinadores de seguridad y ambiente, de logístico y de la emergencia como tal. El coordinador logístico es quien se va a encargar de los materiales, de los equipos.
También vemos que es bueno y también es obligatorio que haya brigadas de emergencia. Entonces, estas brigadas tienen que estar capacitadas y dar asistencia o dar apoyo en caso de que haya alguna emergencia. Entonces, como les dije, tiene que estar bien definido en el plan de contingencia cuáles son las funciones en caso de que haya una emergencia de cada integrante del comité. Ya. Después, nosotros tenemos que establecer un procedimiento general en caso de contingencias. Establecer la ubicación del evento, estimar el tamaño, llevar a cabo acciones específicas, de ahí cómo va a ser nuestro plan de llamadas. ¿A quién tienen que notificar primero cuando haya una emergencia? Ya. Notificar a las autoridades gubernamentales de ser el caso, tomar las acciones correctivas, modificar las operaciones para que no haya recurrencia y siempre se documenta e investiga el incidente o el accidente. Ya, también es bueno en este plan de contingencia poner niveles a la contingencia. No va a ser lo mismo un accidente de primeros auxilios a la pérdida de una extremidad, o sea, siempre va a haber niveles de emergencia. Entonces, aquí también se deben describir en qué situaciones se va a considerar nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces pueden ver aquí algunos ejemplos. Ya, entonces también los planes de contingencia deben contener procedimientos específicos. O sea, primero el general. O sea, ¿qué va a pasar si pasa? ¿Qué van a hacer los trabajadores y los miembros del comité en caso de que haya una emergencia de manera general? Y después ponen procedimientos específicos, como por ejemplo respuesta a incendios, respuesta a derrames, accidentes por electricidad, situaciones externas. Esto es como un ejemplo de situaciones específicas y va a depender de cada proyecto, de los riesgos, de nuestro análisis de riesgos endógenos y exógenos. Ya, también suele haber un plan de emergencias médicas o MEDEVAC también le llaman. Entonces, aquí también se ponen niveles, también es por el tipo de accidente, pero enfocado a una parte médica. Aquí podemos ver que también se pueden manejar con colores. Entonces podemos tener verde, amarillo, naranja, rojo. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Cuando es una emergencia nivel verde, es cuando necesita más de 24 horas para que haya una afectación severa. Puede ser una intoxicación con elementos químicos, etc. Amarillo puede ser cuando puede empeorar en algunas horas, también intoxicación con otros elementos químicos. El naranja podemos tener cuando empeora en horas, como por ejemplo quemaduras graves, signos de ahogamiento, asfixia, posible peritonitis, etc. o apendicitis. Y rojo tenemos cuando empeora en minutos, como quemado, amputación, trauma severo en el ojo, vías respiratorias, accidentes cardiovasculares, etc. Entonces, igual aquí se puede dar por colores y así el plan de llamadas no es tan alarmante como, por ejemplo, decir en radios, se le salió el brazo a mi amigo tal, sino estamos en una emergencia código rojo, por favor, mover al personal y traer todos los insumos. O sea, también es como para no alertar a todo el personal y tratar de manejarse con estos códigos. Ya, ahora tenemos también la obligación de que se tiene que poner este número del EQ 911. Hay veces que en pueblitos o en cantones, así parroquias pequeñas, todavía siguen manejando números de teléfono, pero por lo general siempre ya está el EQ 911 en todas las ciudades grandes. Ya. También es bueno poner que se deben investigar los accidentes. Esto puede estar en base a también la normativa del IES para que no estén como
o sea, que estén iguales, el plan de contingencias y la normativa del IES. Ya, y también hay que solicitar simulacros. Entonces, los simulacros más comunes son reacción ante incendios, uso de extintores, evacuación de emergencias, actuación ante derrames y primeros auxilios, que puede ir acompañado con esta de evacuación de emergencia. Y por lo general se pide que se haga una vez al año. Entonces, si ven, los planes de contingencia son documentos sumamente grandes, son como un plan de manejo ambiental completo. Entonces, por eso, yo lo que les recomiendo es que igual, si ustedes ponen una cosa que pongan aquí, ya tiene que ser de obligatorio cumplimiento si es en el plan de manejo ambiental. Entonces, yo lo que les recomiendo es como no poner todo el plan dentro del plan de manejo ambiental, pero poner las directrices de qué es lo que ustedes quieren que tenga el plan de manejo ambiental. Entonces, por ejemplo, aquí se solicita que la empresa haga un plan de contingencias y se menciona que el plan debe ser aprobado y difundido a todo el personal. También ustedes pueden poner que el plan debe contener los organigramas del personal requerido. O sea, si ven, ustedes no están poniendo aquí la matriz del personal, pero le están solicitando a la empresa que incluya en su plan de contingencias. También dice que se deben integrar brigadas, eso sí lo pueden poner aquí, etcétera. Entonces aquí también pueden ponerle lo de los simulacros, pero como ven, no están procedimientos de emergencia dentro del plan de manejo ambiental, porque igual no tendría como mucho sentido. Ya. Ahora tenemos este plan de capacitación. En el plan de capacitación, nosotros tenemos que poner todo el entrenamiento que necesita el personal para cumplir el plan de manejo ambiental. Entonces, vamos a ver que hay capacitaciones generales, como del plan de manejo ambiental, del plan de contingencia, un plan de seguridad, procedimientos de seguridad, el plan de manejo de desechos. Entonces, son como capacitaciones generales. Y de ahí también tenemos capacitaciones específicas. Por ejemplo, prohibiciones de recolección de flora, de caza y pesca, temas de seguridad industrial como manejo de explosivos, etc. Ya, todo tenemos que manejarlo con la misma matriz. Aspecto, impacto, medida, indicadores, medios de verificación y el plazo. Ya, las capacitaciones siempre tienen que ser registradas y tenemos un ejemplo del registro. Y con eso terminaríamos esta sección. El día de mañana vamos a continuar con el resto de planes que nos falta del plan de manejo ambiental. Y para el día de mañana vayan más o menos pensando actividades que ustedes podrían proponer dentro de los diferentes planes del plan de manejo ambiental, que eso vamos a hacer en una actividad del día de mañana. ¿Tienen alguna consulta? Hola, buenas noches. Hola. Sí, yo tengo dos consultas, por ejemplo, referente al plan de capacitación. Si yo planteo, por ejemplo, una determinada capacitación en el estudio, ya, no sé, pongámosle anual, ya. Entonces, esa misma capacitación la tiene que hacer todos los años. O sea, cada vez, por ejemplo, en la auditoría, o ya se la puede cambiar. Y la otra pregunta es referente al plazo. Si es una medida, qué sé yo, referente al cubeto de contención, ¿qué tipo de plazo sería si el cubeto ya está y ya está completo? Que pondría como que el plazo sería la revisión de este cubeto, o podría ponerle como que permanente, o sea, porque ya está implementado. Bueno, pregunta si hay actividades que se las pone permanente, como por ejemplo hacer si usted le pone implementar cubetos donde se almacena combustible, usted le pone permanente en plazo. De ahí usted le puede poner como otra actividad, hacer inspecciones al cubeto, ahí sí iría como mensual. Entonces pueden ser dos actividades diferentes.
También va a haber actividades que usted puede ponerle ocasional. Por ejemplo, todo lo referente a accidentes. O sea, usted le pone registrar o hacer investigación de los accidentes. Usted le puede poner ocasional, porque no es que siempre va a haber accidentes. Eso en cuanto a la segunda pregunta. En la primera, todo lo que está en el plan de manejo es para cumplimiento anual. Entonces, mientras no haya una actualización del plan de manejo, a la empresa le toca dar las mismas capacitaciones anualmente. Entonces, ya si es que hay una auditoría ambiental y en la auditoría hacen la actualización y ahí le quitan esa medida, ahí tocará regirse. Y si aprueba ese otro plan, ahí recién tocará regirse al otro plan. Pero mientras no esté aprobado, tocará dar anualmente las capacitaciones que se dispusieron en el plan de manejo ambiental aprobado. Y eso. Gracias. Ya, no hay de qué. Bueno, entonces hay una... disculpen, ¿qué parte del ERECOA se encuentran los objetivos de cada plan? Ya que usted comentó que es recomendable poner dichos objetivos. Bueno, en el ERECOA no hay objetivos de cada plan, sino de el estudio de impacto ambiental y de las auditorías ambientales. Entonces ustedes van a encontrar, si no está en el ERECOA, está en el COA, pero no de cada plan. O sea, eso sí no hay. Lo que yo les decía que es recomendable poner es del estudio de impacto ambiental en general o del plan de manejo ambiental en general o de las auditorías ambientales en general. O sea, porque al principio siempre se pone objetivo general y específico. Entonces ahí sí se toma del ERECOA o del COA. Ya. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos el día de mañana y ya para terminar el curso. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, compañeros. Con todos. Listo, gracias, Nos vemos Gaby. mañana. Que descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.